corazones sean transformados. Te alabamos y te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Que así sea. Amén. ¿Verdad? Lo que pedimos es que así sea. Bueno, pues toma tu lugar. Vamos a dar paso a la palabra, lo que el Señor quiere hablarnos el día de hoy, lo que Dios quiere hablar en nuestros corazones, lo que Dios puso en mi corazón para podértelo compartir el día de hoy. Bueno, pues durante la semana, ¿verdad? Tuvimos un congreso de liderazgo en Amistad Cristiana. Fue un tiempo agradable, pero un día antes del seminario, un día antes de este congreso, le festejaron al doctor Pardillo 90 años de vida. Él inició esta congregación Amistad Cristiana, Ciudad de México. Pero fíjate que se lo celebraron de una forma en especial. Regularmente la gente acostumbra, ¿verdad?, pues a veces hacer un homenaje cuando la persona ya falleció. Pero pues el doctor Pardillo está vivo todavía, y algunos de los hermanos, de los pastores dijeron, pues vamos a hacerle una fiesta, ¿verdad? Vamos a honrarlo, vamos a tener ese tiempo para poderlo honrar en vida. Y fue algo, por lo que nos comentaron, fue algo muy agradable. 90 años de vida. No sé cuántos lleve sirviendo al Señor. Pero fíjate, una de las cosas que es importante, ese hombre, hoy ya un anciano, ¿verdad?, que no puede tal vez hacer muchas cosas, no puede comer muchas cosas. Sin embargo, pues siempre, las últimas veces que lo vi para que nos pudo dar el matrimonial, siempre se sonreía, nos platicaba, ¿verdad? Y podíamos ver eso en él. Pero fíjate que al analizar todo lo que el Señor había hecho en su vida, ¿cómo empezó todo esto? Bueno, ellos eran dentistas. El doctor Pardillo, su profesión es ser dentista. La doctora era su asistente, y bueno, pues ellos tenían su consultorio y tenían un paciente que era cristiano. Yo siendo el hermano Pablo, era un cristiano que era su paciente. Y este cristiano, bueno, pues les compartió, iba a haber un evento, iba a haber una cena para cristianos, bueno, y para invitar a gente que recibiera el evangelio. Entonces esta persona pues invitó a los doctores, les dijo, los invito, y ellos, bueno, pusieron un paciente y dijeron, pues vamos a la cena a ver qué hay. Fue un momento, dicen ellos, de bendición, y en ese momento se les invitó a aceptar a Jesús como su Señor, como su Salvador. Y dice la doctora Pardillo que ella inmediatamente sintió el llamado de Dios y se puso de pie. Enseguida el doctor, él dice, es que yo no me puse de pie, a mí me pusieron de pie. O sea, él dice, yo sentí algo que me puso de pie. Y a través de eso empezaron ahí con el hermano Pablo a ver, bueno, ¿y esto qué es? Pues está muy bonito esto, no lo conocíamos, sin religión, ¿verdad? Sin conocimiento de Dios. Era el primer mensaje que recibieron de la palabra, y dijeron ellos, esto pues hay que conocerlo. Y el hermano Pablo les dice, bueno, pues de aquí a un año va a haber otro evento. Dijeron, no puede ser, esto no vamos a esperar un año para poder escuchar ese mensaje, usted nos tiene que explicar. Entonces lo invitaron a su casa, y ahí se empezaron a reunir la familia, y luego llegó alguien más, y luego alguien más, y luego alguien más, y ya no cabían, y se fueron a otro lugar más grande, ya no cabían, a otro lugar más grande, y ahora es Amistad Cristiana, ¿verdad?, que ya está en varios estados, en varios países, varios lugares. Y ahí así surgió Amistad Cristiana, por un hombre que escuchó el mensaje de Dios. Porque a veces creemos, ¿verdad?, que esto es una empresa, es algo que está manejado por el hombre. Sin embargo, es la mano de Dios, y es lo que queremos ver, que Dios haga algo en tu vida, que Dios impacte tu vida. Bueno, pues a través del congreso también, bueno, como saben, Amistad Cristiana Lindavista pues ya no está aquí, ya se movieron. Teníamos cobertura por parte de ellos, ya no la tenemos, pero fui al congreso precisamente con eso, para platicarle a la autoridad, que es Gillo, de esa situación. Y bueno, pues ya nos puso una
cobertura, es Pablo Pereira. Vamos a estar trabajando con ellos. Ellos son de Amistad Cristiana de Ecatepec, van a estar viniendo, nosotros vamos a ir a tomar algunas clases con ellos y todo va a ser una bendición para todos. Todos vamos a aprender, todos vamos a caminar. Fíjate que se está diciendo en todo el mundo: el Señor Jesucristo ya no tarda. Él dijo que iba a venir y se tiene que cumplir. Y por todo lo que vemos, ¿verdad? Todo se está acomodando para que Él venga. Y Él viene por una iglesia, y Él viene por su novia. Y su novia, ¿sí?, no va a ser una mujer cochambrosa, no va a ser una mujer arrugada, no va a ser una mujer fea. La iglesia tiene que ser perfecta. Y en este caminar estamos nosotros precisamente en la perfección, porque son las bodas del Cordero. Y a mí me recuerda ahorita que te digo esto, cuando el Señor decía que el pueblo de Israel era la amada. Y decía, y era hermosa. Decía, era hermosa a causa de mi hermosura. O sea, era el reflejo del Señor. Y hoy la iglesia tiene que tener ese reflejo del Señor. Yo no sé qué está pasando en tu vida, qué pienses de todo eso. Y el problema no es cómo empezaste la vida cristiana, o si ya la empezaste, no lo sé. El problema no es cómo empiezas la vida cristiana, sino cómo la vas desarrollando, cómo la vives. Y quiero mostrarte que muchos han quedado en la carrera. Muchos empezaron bien y no terminaron la carrera. Muchos empezaron y se salieron de la carrera. Pero fíjate que Pablo habla de la vida cristiana, la compara a una carrera, a una competencia. Pablo compara la vida cristiana a algo que se tiene que esforzar. Y ciertamente ahorita nos decía Emilio acerca de la salvación, de algo que el Señor ya nos dio. Pero no es: te doy la salvación, crúzate de brazos y ahí me esperas. No, hay que estar movidos, hay que estar trabajando, tenemos que ir perfeccionándonos. Es cierto que nos hemos detenido, es cierto que hemos tenido tropezones, es cierto que hemos tenido caídas, pero el Señor dice: no te quedes ahí. Caídas y recaídas. El Señor dice: no te quedes ahí, continúa la carrera. Hace tiempo veíamos a un candidato de nuestro país que iba a la presidencia, que se metió en una carrera. El hombre iba a dirigir nuestro país y se metió a la carrera, hizo trampa, corrió 10 metros yo creo y se salió, se subió en la camioneta y se fue más adelante, se bajó y llegó. No, lo vieron, hizo trampa. ¿Sí? No, la vida cristiana se tiene que correr toda. Esto es lo que el Señor nos está llamando. Y vamos a ir a la palabra de Dios. Quiero que podamos verlo desde las Escrituras, cómo el Señor, ¿verdad?, nos está llamando a caminar, a correr esta carrera, a obedecer. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4. Vamos a leer los versículos del 6 al 8. Te lo voy a leer en dos versiones. Bueno, voy a leer yo una, mi esposa va a leer otra. Yo te lo voy a leer en la Reina Valera, pero quiero que vayas ahí, que lo tengas en la palabra. Mira, dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y cada palabra es importante. De hecho, las comas, las tildes son importantes, porque el Señor está hablando a nuestra vida y cada acento es importante en la palabra para que podamos entender. ¿Ya estás ahí? Amén. Dice la palabra de Dios: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida, a todos aquellos que le esperan. Vamos a escuchar otra versión. Esta es de la palabra de Dios para todos. Sí, dice, segunda de Timoteo 4:6. Se acerca el momento de mi muerte. Mi vida ya se está ofreciendo como un sacrificio a Dios. Me fue bien en la competencia,
he peleado bien, he terminado la carrera y no he perdido la fe. Ahora me espera una corona que recibiré como muestra de aprobación. El Señor, juez justo, me la dará ese día, y también a todos los que esperan con anhelo su llegada. ¿Lo ves? Ahí está Pablo, compara la vida cristiana con una carrera. Dice, he terminado la carrera. Pero a Pablo no le fue fácil, o sea, podemos decir, es San Pablo, ¿verdad? Pero no le fue fácil. Vamos a ir estudiando acerca de esto. Estamos anunciando que el Señor ya viene. Por todo lo que estamos viendo, el Señor ya viene. Cuando Él dijo que nadie sabía acerca de su regreso, pero hay un pero. Y ese pero la iglesia tiene que estar atenta. Porque el Señor, así como nos dijo que iba a venir en aquel bebé, hubo señales de aquel acontecimiento. Y hoy estamos viendo y el Señor nos dice, prepárense. No saben el día, no saben la hora, pero estén preparados. ¿Te has equivocado? Todos nos hemos equivocado. La has regado, todos la hemos regado. Pero ahora es tiempo de empezar a correr la carrera, de empezar a caminar en lo que el Señor nos está llamando. Fíjate ahí en el versículo, vamos a volverlo a leer, perdón, dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Él ya sabía que el tiempo de su partida estaba cerca. Él ya sabía que había completado lo que el Señor le había llamado. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. O sea, lo he hecho conservando la fe. Siempre vivió en la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Dice, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venido, a todos aquellos que le esperan. Va a haber un momento que te voy a dar la prédica acerca de las 4 coronas, pero ahorita aquí nos habla de una corona. El Señor nos habla que va a dar coronas. Es el galardón que reciben los hijos. Es el galardón que recibe la iglesia. La palabra corona en el sentido original viene de la palabra estéfanos, que significa guirnalda. Y estas guirnaldas se les daban a los campeones, a los que corrían los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Los ganadores, se les daba esa corona. Pero aquí representa esta corona. Fíjate, nos habla de 4 tipos de coronas, te los voy a presentar en algún momento, vamos a predicar sobre esto. Pero no es lo mismo que la corona del Rey de Reyes, esa es la del Señor Jesucristo. Es en el sentido original, es diadema, esa corona del Rey. Pero las coronas de los cristianos son los estéfanos, las guirnaldas. Y es impresionante cuando tú lees el Apocalipsis y dice que estaremos delante del Rey, delante del Señor. El Señor viene por su iglesia. La iglesia tiene que estar preparada. Y cuando tengas tus coronas, dice, hay un momento donde dice que arrojaremos nuestras coronas delante del Rey. Pero si no haces nada, pero si no trabajas, pero si no corres la carrera, ¿qué corona puedes presentar delante del Señor? Fíjate, es impresionante entender la palabra de Dios. La vida cristiana no es fácil, es una carrera. Tan solo un maratón, ¿cuántos kilómetros son? 42, ¿verdad? 109. Se dice que está, más o menos para correrlo, está un promedio de 3 horas con 50 minutos a 5 horas. Corriendo. ¿Sí? Si nosotros corremos 2 kilómetros y ya sentimos, ¿verdad?, que ya no lo hacemos. 42 kilómetros. ¿Sí? Y aquel que corre el maratón, aunque llegue al último, pero dice, lo corrí, llegué a la meta. O sea, es importante. La vida cristiana la tienes que correr, la tienes que vivir. El Señor te trajo aquí para que fueras caminando, fueras aprendiendo y empezaras a correr tu carrera, empezaras a vivir en la fe. ¿Es fácil? Por supuesto que no, pero el Señor aún así nos da palabra. Josué 1:9. Dice la palabra de Dios, Josué 1:9 dice, mira que te mando, ¿qué dice? Que te esfuerces, porque no va a ser fácil. Tomar la vida cristiana no es fácil. Nosotros queremos vivir una vida fácil, pero tan solo para ponerte a orar, ¿cuántas horas?
Es incómodo querer orar. Es incómodo, a la carne no le gusta. ¿Cuánto tiempo oras? Pero el Señor te está diciendo, corre la carrera, esfuérzate. Esfuérzate. Hacer un hábito de oración no es fácil. Existe esta película, la de Cuarto de Guerra, y de verdad que esa mujer cuando se mete ahí en su closet y querer buscar una posición cómoda para orar, esa es la vida cristiana, que buscas cómo acomodarte, y a la carne no le gusta. Intenta hacer la oración y vas a ver que llegan los pensamientos, y llegan las ideas, y llega la incomodidad. Y tú crees que estás orando y estás pensando, ¿y dónde dejé el libro? ¿Y dónde se quedó aquello? ¿Y qué estarán haciendo? Y no te metes a la oración. El Señor dice, esfuérzate y sé valiente. Pero fíjate, el Señor te lo está diciendo porque Él te creó, Él sabe la capacidad que tienes para vivir. Esfuérzate. Inténtalo una vez y otra vez. Y al hacerlo un hábito, lo vas a hacer de una forma natural. Hay cosas que no podemos hacer a menos que las estemos practicando constantemente. El Señor nos dice, esfuérzate y sé valiente. Pero fíjate, es importante lo que dice, no temas ni desmayes. Porque apenas vas a empezar la carrera, ya te quieres dejar caer. ¿Verdad? Ahí tengo uno de los usuarios que está diciendo ejercicio, me da risa cómo les dice, y duro, y cargue, y usted puede, y que ese músculo se ponga duro, y también ponga duro el corazón. No, ni corazón duro, ni que nada. ¿Verdad? Pero anima. Muchas de las veces eso pasa en los lugares cuando vas a correr con alguien más, te está animando, órale, se puede, vamos, vamos. Esta es la vida cristiana, animándonos a hacerlo. Nos podemos poner de acuerdo para ir a correr, para hacer ejercicio, pero ¿cuándo nos podemos poner de acuerdo para decir, hermano, esta semana vamos a orar 10 minutos juntos, ¿qué te parece? Vamos a fortalecer el espíritu, vamos a este tiempo, vamos a someter la carne. ¿Ya que no lo hacemos? Como que eso queda ya en segundo lugar. Como que eso lo dejamos para el momento del devocional, y en el momento del devocional estoy en otras cosas, no donde debo de estar. Pero dice ahí la palabra de Dios, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y precisamente ahí es donde el Señor habla a nuestras vidas. Ahí es donde el Señor nos da dirección. Exactamente es ahí donde el Señor nos fortalece para dar el siguiente paso. Él nos anima a correr la carrera. Y puedes decir, es que mis fuerzas tienen un límite. Es que yo nada más aguanto 2 vueltas y ya. Ya no puedo más, un paso más, ya no. Pero muchas de las veces nosotros ponemos los límites. Y hoy tienes que conocer lo que dice la palabra de Dios. Ahí tenemos el ejemplo, ¿verdad? En los hombres de la fe. Ahí te da toda una lista de hombres de la fe. Ahí en Hebreos te dice que existe una nube de testigos. Esa nube de testigos son todos los de Hebreos que dicen, sí se puede, pues yo ya pasé por ahí. Sí puedes, anímate, échale ganas, vamos. Es que no tengo tiempo para la oración. Es que no tengo tiempo para el estudio de la palabra. Es que no tengo tiempo para las cosas de Dios. Y todos esos hombres te dicen, sí se puede. Esas mujeres te dicen, sí se puede. Yo ya crucé por ahí. Sí, se puede. Vamos ahí a Hebreos 11. Vamos a ver el versículo 32. Nos está dando toda la lista de los hombres de fe. Hombres que creyeron en el Señor, que le creyeron a Dios y corrieron la carrera. Hombres y mujeres que dicen, sí se puede. ¿Verdad? ¿Estás ahí? Hebreos 11:32. Dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada,
¿Qué dice la siguiente parte? Sacaron fuerza de debilidad. Sacaron fuerza de debilidad. Muchas de las veces dicen, ya no puedo. Por la fe se puede. Saca fuerza de la debilidad. Pidiendo al Señor, estando con el Señor, pasando tiempo con el Señor, es donde vamos a sacar fuerza de la debilidad. Y entonces vas a poder correr la carrera. Y entonces vas a animar a otro a decirle, sí se puede. Sí, se puede. Porque ya no es tu fuerza solamente, aquí también está la fuerza de Dios. El Señor va contigo y te va animando a continuar. De lo contrario, hermano, solamente estamos viviendo asentamiento mental. Es que solamente está aquí, pero no baja al corazón. No llega al corazón, solamente lo sabes. Sabes, hace poco veía en un video de un hombre que vive en la calle. Un indigente. Todo un teólogo. Te podía decir de todos los libros de la Biblia. Podía decirte dónde estaba cada uno de los personajes. Pero vivía en la calle. ¿Sabes por qué? Porque ese asentamiento mental está aquí, pero no en el corazón. Se sabía la Biblia, pero no la podía vivir porque el Espíritu Santo no está morando en él. Y el Señor no quiere que sepas la Biblia solamente, sino que la vivas, que experimentes la presencia del Espíritu Santo. De lo contrario, solamente vas a ser un sabio de la palabra, un conocedor de las Escrituras, alguien que la memoriza. Hace tiempo conocí a una persona que no estaba bien de sus facultades mentales. No estaba bien de sus facultades mentales. Pero yo lo tenía en el negocio como un cliente, y esta persona te decía, ¿sí sabes? De la lotería, que cada carta tiene un número. Y él te decía el número y la figura que tenía la carta. De toda la lotería. Tenía una capacidad para retener eso, aunque estaba mal de sus facultades mentales. Así muchas veces estamos llevando la Biblia, solamente está aquí, pero no está bajando al corazón. Y esto no te sirve, no sirve de nada, solamente para pantallar, solamente para ganarte el aplauso. Tú puedes decir, es que mi situación, es que lo que yo vivo es diferente de los demás, es que yo tengo debilidades que los demás no tienen, que yo sufro. Si los demás me entendieran, si sintieran lo que yo siento. Vamos allá a la palabra de Dios, Santiago 5:17. Santiago, capítulo 5, versículo 17. ¿Estás ahí? Dice la palabra de Dios. Elías, el gran profeta, era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. ¿Qué te está diciendo la palabra de Dios? También él tenía tentaciones. También él sentía lo que tú sientes. También tenía luchas. Es que a veces creemos que los personajes bíblicos no pasaron situaciones. A veces crees que porque están en la Biblia, ellos no sentían. Por supuesto que sentían, también se enojaban. También deseaban. También anhelaban. Pasaron situaciones y momentos difíciles, así como tú los pasas. Muchos personajes, tal vez no nos lo describa la Escritura, pero a través de los hombres de la fe, sabemos que se puede y que lo puedes lograr. Empieza a correr la carrera. Muchas de las veces empiezas a caminar, empiezas en las cosas de Dios y de momento te confías porque dices, ya no se me antoja la mona. Pasé donde estaban fumando y no se me antojó. Ya vi la guachiringa y no se me hizo agua a la boca. Ya no digo groserías. Ya estoy cambiando. Aguas. Porque son momentos, no puedes confiarte, tienes que seguir la carrera. No puedes decir que ya eres un vencedor porque ya ves que está ahí cerca la meta. Tienes que cruzarla. Espérate. ¿Verdad? Una vez vi un video de una persona que estaba festejando antes de llegar.
Y por estar festejando, alguien le ganó y llegó primero. No festejes antes. ¿Sí? Tienes que esperarte a cruzar la meta. Tienes que esperar el tiempo. Vamos a ir a la palabra de Dios, 1 Corintios 10, 12. Primera de Corintios 10, 12. ¿Estás ahí? Dice la palabra de Dios: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Cuando te confías, cuando tú crees que ya no la vas a regar porque tú ya viste la meta, dices, yo ya sé dónde, llego rápido, puedes perder la carrera. No te confíes. No te confíes. ¿Sabes que es un momento peligroso? Cuando tú te crees ya el super espiritual, cuando tú te crees que ya la libraste, cuando tú te crees que ya eres maestro, cuando tú te crees que ya nadie te puede enseñar, porque entonces ahí es donde el enemigo puede atacar. Dice la escritura que se disfraza como ángel de luz, ¿verdad? Satanás se disfraza como ángel de luz. Y como tú ya te la sabes toda, dices, pues nadie me va a enseñar, a menos que venga un ángel. Pues ahí va a venir Satanás disfrazado para enseñarte sus falsas doctrinas. Por eso no puedes confiarte, tienes que seguir la carrera. Tienes que seguir en la pista. No te salgas del propósito de Dios. Veas lo que veas, cruza la meta. Primero checa que sea la meta. Primero checa que vayas corriendo. No te detengas a ver a nadie, a saludar a nadie. Tú a lo que vas, tú a lo que estás. Y es difícil, ¿verdad? Cuando ya creemos que sabemos, entonces podemos llenarnos de soberbia y vamos a menospreciar a los demás. Pablo hubo momentos también en los que se creía que él ya se la sabía de todas. Pablo también tuvo que sentir ese momento donde él creía que ya se la sabía. Pero fíjate que hasta en eso Dios tiene cuidado de nosotros. Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Y sabe cómo trabajar con nosotros. Cuando somos padres y tenemos los hijos que son bebés, ¿verdad? Pequeñitos, ¿verdad? Que de todos a veces se sonríen, que ni nos pelan a nosotros y creemos que se están riendo con nosotros. Pero, mira cómo ya se sonríe, mira, y todo el bebé. Pero ese bebé le tiene que poner unas vacunas. Y cuando le van a poner la vacuna, al papá, a la mamá le duele más que al bebé. Pero lo tiene que hacer. Muchas de las veces Dios va a tener que ponernos la vacuna, aunque le duele. Pero es por mi propio bien, para que crezca. Dios sabe el que tengo que crecer, Él sabe que es necesario crecer. Él conoce todo de mí y va a permitir que se ponga esa vacuna, ese dolor que necesito. Y vamos a ver Pablo en algún momento también, ¿verdad? Imagínate, vamos allá a Hechos capítulo 9, versículo 3. Hechos 9, 3. Pablo, aquí era Saulo, ¿verdad? El que perseguía a la iglesia, aquel hombre que tenía una religión, aquel hombre que oyó hablar de los cristianos y pues no los quería, decir eso se sale en contra de mi Dios, pero para eso estoy en este mundo, ¿verdad? Para callarlos, para irme sobre de ellos, para vivir la verdadera religión. Y aquí vemos ahí en Hechos capítulo 9, versículo 3, dice, mas yendo por el camino, aquí iba a perseguir a los cristianos, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. O sea, ve esto, o sea, no nada más lo leas, imagínate ese evento. Pablo va a perseguir a la iglesia, va sobre los cristianos, lleva permiso de las autoridades para ir sobre de ellos.
y de repente una luz, esa luz brillante, resplandeciente, se le aparece en el camino. Y no solo la luz, mira, vamos a continuar, dice ahí la palabra de Dios. 4 dice, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? O sea, no solamente es la luz, sino aparte hay una voz de autoridad, una voz del Señor. Pero tiene que ser una voz importante, algo diferente de lo que él había escuchado. Porque fíjate que dice el versículo 5, y él dijo, ¿quién eres? ¿Qué dice? Señor. ¿Quién eres, Señor? Fíjate, este título que él está dando es importante. Él viene a impactar su vida. Esta luz, esta voz, es algo sobrenatural. La semana pasada, me pasé el sábado, veníamos de Pachuca y alguien me mandó un video de que volteáramos a ver el cielo. Se veía el arco iris entre las nubes. Y era real. O sea, yo de repente volteé a ver, sí se ve el arco iris entre las nubes. Y empecé a ver varios videos que subían a Facebook de diferentes lugares donde se veían arcoíris entre las nubes. Y era algo impresionante. Le dije a mi esposa, pues digo, ya no te la fumes, ¿verdad? Sí, estás alucinando. Venía mi hija Dulce y también decía no, y de repente dijo mi hija, sí, ya vi. Y era impresionante, era algo bonito, no es natural, o sea, no es normal, vamos, que pase eso y en diferentes lugares. Entonces, pero imagínate aquí una luz resplandeciente que lo dejó ciego. Y esta voz, ¿quién eres, Señor? O sea, ¿quién eres? Era importante, había una pregunta. Y después te va él a decir qué quieres que haga, pero aquí le dice, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Yo soy Jesús, yo soy el Señor, yo soy Dios, y tú me estás persiguiendo. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Entonces, imagínate, en este momento, pues le entra temor, queda ciego, ¿verdad? Nos dice la Escritura que se quedó 3 días sin comer. ¿Qué había en su corazón después de este acontecimiento? ¿Cómo estaría su vida? Yo me imagino que lloraba, yo me imagino que oraba, yo me imagino que pedía perdón por lo que había hecho, por lo que estaba haciendo. Y porque conocemos la vida de Pablo. Pero fíjate que esta situación que él está viviendo tenía que mover todo su corazón, todo su ser. Sí, pero después de que pasa todo y que se da cuenta que el Señor le ha visto, y ¿cómo crees que lo platicaba? Yo tuve un resplandor del cielo y yo escuché una voz y ¿verdad? Entonces también eso te sube el ego. No, pues fíjate que a mí un profeta, no, a mí una luz, la misma voz de Jesús. No, pues fíjate que un pastor me impuso más, no, que posición de manos, a mí el mismo Señor. O sea, esto tenía que hacerle creer más de los demás. ¿Sí? Entonces, sí tenía que llegar a su corazón ese sentimiento, ¿verdad? Vamos ahí a Hechos 14, vamos a ver otro momento también. Hechos 14, versículo 8. ¿Estás allí? Amén. Dice la palabra de Dios, y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Fíjate, Pablo, la fe del Pablo, ¿no? O sea, se dio cuenta de la fe de aquel que le dijo y aquel hasta brincó. Pues sí, ya iba de la mano de Dios. ¿Qué más necesitaba? ¿Qué más le podía interesar? ¿Sí? Versículo 11. Entonces la gente
visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. O sea, veían al Pablo como un dios, y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas. ¿Sí? ¿Se acuerdan de las guirnaldas? Dijo, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificio. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres semejantes a ustedes, que les anunciamos que de estas vanidades se conviertan al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. O sea, les querían dar el título de dioses, les querían hacer sacrificios. Hoy tantos apóstoles que se han levantado, ¿verdad?, en nuestros días, ¿te imaginas? ¿Les hacen esto? No, si lo reciben, ¿verdad? Y tráeme una veladora también, y ponme flores, y la ofrenda. Entonces, Pablo, aquí podías ver que esto a la carne le gusta. Pablo había tenido ese encuentro con el Señor y él decía: no, eso sí no. Eso sí no lo voy a permitir. Y no permitió. Impresionante. ¿Hasta dónde permites? Es que tú eres un gran siervo de Dios. Eres un hombre súper ungido, ¿no? ¿Te la crees? Te vas a sentir que ya nadie puede ni saludarte, ¿no? Pero vamos a ver, ¿verdad?, qué pasó con con el Pablo. Versículo 18. Dice: y diciendo estas cosas difícilmente lograron impedir que las multitudes les ofrecieran sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. O sea, primero lo cargaron, luego lo apedrearon. O sea, nada le complace a la gente. Si tú estás buscando el aplauso de las personas, el reconocimiento de los hombres, un día te aplauden y al otro día te apedrean. O sea, no vayas por ahí, corre la carrera, ten los ojos puestos en el Señor. Fíjate que el que va a las carreras espera un premio. Hace unos años me fui a una carrera, la carrera del pavo, le dice, porque el que ganaba iban a dar un pavo. Y por más que corrí, ni las plumas alcancé. Pero bueno, terminé la carrera. Entonces, el cristiano no va por una medalla, no va por un trofeo, va por la corona, por la guirnalda. ¿Sí? Pero para poderla ganar, tiene que tener puestos los ojos en Jesús. Es la única forma de ganar. ¿Sí? Vamos allá a 2 de Corintios. Fíjate, el Pablo ahora es apedreado. Creían que estaba muerto. Fíjate que ahí los estudiosos de la Biblia dicen que surgió algo importante a través de ese evento. 2 de Corintios 12, 2 al 4. 12, 2 al 4. Dice la palabra de Dios: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, está diciendo, pues aquí está, soy yo. Dice, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Se cree que a través de esa golpiza, de esa pedradera que le dieron,
Él fue al tercer cielo. Él estuvo en la presencia de Dios. Él no sabe si fue en el cuerpo o fue en el espíritu nada más. Pero él dice, yo ya estuve en la presencia de Dios. Ya vi cómo es allá arriba. Y a través de esto él dice, todo esto que está aquí en la tierra, lo considero basura. Ahí en Filipenses nos va a decir, yo ya quisiera ir con el Señor, ya quisiera estar con Él. Pablo fue arrebatado al tercer cielo. Él vio la presencia del Señor. O sea, imagínate, oyó una voz, tuvo un resplandor, ¿verdad? Es impresionante. Ahora vemos que fue arrebatado al tercer cielo. Entonces Pablo podía sentirse orgulloso de todo eso. Y a través de estas situaciones el hombre pierde el piso. El hombre pierde su caminar con Dios. Pero el Señor, bueno, pues tiene el remedio para eso. Vamos allá a Hechos 9:15. Si no pierdas 2 de Corintios, vamos a regresar ahí. El Señor había puesto los ojos en Pablo desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Como tal vez los ha puesto en nosotros para un ministerio, para un llamado que tiene para nosotros. Ahí en Hechos capítulo 9, versículo 15, dice, el Señor le dijo a Ananías, pero aquí está hablando con Ananías, dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, o sea, está hablando de Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Era un instrumento escogido por Dios. El Señor quería que Pablo, con ese celo, con este amor, llevara el nombre de Jesús a diferentes lugares. Pablo tenía la capacidad de hacerlo, pero se le había dado revelación que muchos no habían recibido. Y él se podía haber perdido por esto. Ahí volvemos a 2 de Corintios 12, vamos a leer los versículos del 7 al 10. ¿Estás ahí? Dice la palabra de Dios, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. O sea, para que no se saliera del camino. Se le había dado mucha revelación, había visto la presencia de Dios. Esto lo podía llevar a lo suyo. Y Pablo está diciendo aquí, por eso se me dio un aguijón en mi carne. Dice, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, imagínate el Pablo con todo lo que ya conocía, con la revelación que tenía, él podía sentir que ya estaba flotando. ¿Sabes que Satanás nos dice en la Escritura que era el querubín perfecto? Cuando dice querubín perfecto, sí, porque esta perfección lo hizo sentirse más. Y el hombre, cuando tiene una revelación de Dios, ya se siente más que los demás. Y el Señor tenía que aterrizar al Pablito, y dice, le dio un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, para que me abofetee. Y vamos a ver qué es ese aguijón. Muchos han trabajado sobre esto, han estudiado sobre qué es el aguijón. No era su suegra, porque a veces piensan que era su suegra. No era su suegra. Ese aguijón, algunos dicen que era una enfermedad crónica, otros dicen que era un problema de la vista, y hay quienes dicen que tenía problemas sexuales. Pero vamos a ver qué era el aguijón. Era algo, un mensajero de Satanás, que te aterriza, que cuando tú te sientes muy espiritual, viene como ese mensajero de Satanás y abajo, aterrice. Todavía está aquí en la tierra, todavía tiene defectos, todavía se equivoca, ya no siente y ya se está elevando. Y Pablo, bueno, pues dice que clamó al Señor, y el Señor le dijo, nada, bástate mi gracia.
bástate mi gracia. Bueno, un aguijón puede ser la tentación en el área sexual. Espiritualmente estás creciendo, pero llega esa batalla y caes, ¿verdad? Alguna vez les comenté, había un hombre que era católico, él quería ser santo, o sea, que la Iglesia Católica en algún momento lo canonizara. Y este hombre tenía un problema sexual, o sea, él decía, es que yo no quiero caer en la sexualidad, y constantemente caía. Entonces él quería vivir en la santidad, y fue y se casó. Pero esto no es vivir en santidad, porque aunque no lo haga en el cuerpo, ¿verdad? Entonces, cuando el hombre cae en el área sexual, se enoja. Y otra vez, ¿y por qué? Y todo estaba bien. Y entonces culpa a la otra persona. Y si no, Dios es el culpable. Y está en una lucha y se compromete y dice y jura que va a cambiar y que va a hacer, y cuando ve, ya está otra vez en la mesa. Y entonces empieza a vivir un círculo vicioso. Y otra vez le voy a echar más ganas, y ahora sí voy a ayunar, y ahora voy a hacer eso, y ahora voy a hacer el otro. Y cuando ve, otra vez está. Hay como un mensajero de Satanás que le dice, ¿dónde vas? Te conozco. ¿Verdad? Cuando los demás hermanos, ay, pues si tú te la sabes, tú eres un siervo de Dios, tú ya deberías de ser pastor, no, tú ya deberías de ser profeta. Y viene ese mensajero de Satanás y abajo, órale. ¿Dónde va? Aquella persona se siente indigna en la presencia de Dios, y el Señor dice, bástate mi gracia. Bástate mi gracia, porque tu debilidad, ¿verdad? Cuando tú me clames, ahí voy a manifestar mi poder en tu debilidad. Y a través de esta situación me vas a dar la gloria, dice el Señor, porque vas a salir victorioso. Pero en la medida que tú te sumerjas con el Señor. A veces creemos que la solución la tiene el pastor. No, el pastor no tiene la solución la tiene el Señor. Entonces, esto puede representar el aguijón. El aguijón también puede representar una enfermedad. ¿Sí? Cuando hablamos de enfermedad, muchas de las veces, como el aguijón, no encuentras salida. Buscas la presencia de Dios y parece que la enfermedad llega y te debilita. Muchas de las veces vas a ayunar y vas a buscar y vas a alabar al Señor y pensar que va a pasar y no pasa nada. Va a ser ese aguijón. Muchas de las veces el Señor va a permitir que te sumerjas en la oración para manifestar el poder de la sanidad. Recuerdo que en mis principios, cuando iba a misa cristiana, recuerdo una ocasión, había una tarde de alabanza, de adoración, de sanidad. Iban a surgir milagros y yo estaba ahí bien emocionado, ¿no? Entonces, pues yo en ese tiempo me gustaba correr y me había lastimado el tobillo. Pues iba con el tobillo lastimado solamente, o sea, no podía pisar bien. Y empezaban a orar por riñones y de corazón y de arterias y presión alta, y la gente, amén, y la gente se sanaba. Entonces dice el predicador, toque la parte enferma. Yo dije, mi tobillo está enfermo. Y ahí puse la mano y sana en el nombre de Jesús, sana en el nombre de Jesús. Y por todos lados decían amén, que estaban siendo sanos, y yo pisaba y me dolía. Entonces, cuando salí de la congregación, yo dije, Señor, o sea, ¿por qué aquellos que traían enfermedades más grandes los sanaste y yo un tobillo nada más? ¿Qué te costaba, Señor? ¿Qué te costaba? Ese día estaba chispeando. Iba caminando ahí sobre la avenida Universidad y iba triste porque Dios no me había escuchado y a los otros sí los escuchó. Y te preguntas, ¿por qué yo no? Y ahí iba como triste, como decepcionado, ¿por qué Dios a mí no me escucha? Y como te digo, que iba chispeando de repente, que se me resbala el pie, que se me mete una sangre, que truene y que se acomoda. Que sentí que Dios decía, ya, cálmate ya. Estoy llorando. Y le di la gloria a Dios.
le di la gloria a Dios en ese momento. Y entonces ahora ya quería llorar porque Dios había sanado mi gloria. Entonces, muchas de las veces el Señor va a permitir que pasen en nuestras vidas cosas. Muchas de las veces va a decir, bástate mi gracia. Con mi gracia es suficiente. Cuando hablamos del área sexual, del hombre que está luchando con sexualidad, a veces me da risa porque el pastor empieza a decir, y todos aquellos pervertidos sexuales se van al infierno. Es así con una voz así como satánica, ¿no? Y toda la iglesia dice, sí, amén. Y aquel que está en la lucha sexual voltea y dice, amén. También. Si no vayan a pensar de mí. Imagínate. Y a veces porque no conocemos de Dios. Dios está al tanto de nosotros. Y Él va a permitir muchas veces que pasen cosas en nuestra vida. La doctora Pardillo hace tiempo, ella padeció una enfermedad. Y se oró y la iglesia ha orado por ella. Ella es una mujer de Dios. Pero el Señor le ha dicho, bástate mi gracia. Y ella sigue predicando. Alguna ocasión yo dije, le pregunté, doctora, ¿usted ya está bien? O sea, ya veo que ya está predicando y todo. Dice, no, hijo, hay unos dolores que a veces no aguanto. Pero así le doy mi vida al Señor. O sea, no se raja. Sigue la carrera. Cada uno de nosotros tenemos que seguir la carrera. Si es la enfermedad, si es alguna lucha, tenemos que correr la carrera. Muchas de las veces cuando vemos que no hay sanidad, entonces vamos con el brujo, con el hechicero, a que me lean las cartas, los caracoles, que me hagan una limpia. Vamos a la brujería, ya sea brujería blanca, roja, negra, porque hoy hay hasta de colores. Y la gente busca sanidad. Yo creo que nos hemos equivocado mucho en cuanto a todo esto. El hombre cuando se desespera, a veces crees que Dios no es suficiente. Y recurrimos a otras cosas. Y es necesario que cuando esto llegue a tu corazón busques ayuda. Ayuda espiritual. Algún hermano maduro en la fe para decir, me siento así. Hay un amigo que teníamos en la congregación que pues, él había estudiado Derecho para trabajar chueco, no, bueno, Derecho más bien. Y él era un hombre respetuoso, era un buen hombre, no le decía mal a la gente, buscaba de Dios. Y cuando iba a buscar trabajo, no se lo daba. Y toda la iglesia orábamos por él y pedíamos al Señor, y Señor, dale trabajo. Y decía, tengo una entrevista, ahí está, ahí Dios te va a dar la respuesta. Iba y no le daban el trabajo. Y así mucho tiempo. Pasaron 3 años para que el Señor permitiera que tuviera un trabajo. Pero imagínate, es que estás orando y toda la iglesia, y él veía a sus compañeros paganos que ya tenían chamba, que ya tenían carro, que ya tenían familia, y él nada, y él cristiano. Y a veces nos preguntábamos, ¿qué pasó, Señor? Hay un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás, ¿verdad? Que viene que te abofetea, que te rice. Espere, algún día él nos pudo compartir. Cuando yo conocí la amistad cristiana, pues yo veía gente de carro, veía gente bien, y pues yo decía, no, pues aquí con los cristianos me va a ir bien. Pero el Señor tenía que tratar con su corazón. Y bueno, hoy es una bendición. El Señor utiliza su vida, Él se congrega con su familia, ha predicado la palabra, y es una bendición. Entonces, pase cualquier situación, no vayas con el brujo, no vayas con el hechicero, permanece en la carrera. Hebreos 10:39. Hebreos 10:39. ¿Estás ahí? Amén. Dice la palabra de Dios. Pero nosotros, ¿qué dice? No somos de los que retroceden para perdición. No somos de los que retroceden para perdición.
sino de los que tienen fe para preservación del alma. Nosotros no somos de los que nos rajamos. Venga lo que venga, tenemos que continuar. Hay momentos en los que pareciera que ya no podemos. Clamamos porque el Señor saque fuerza de la debilidad. Clamamos porque el Señor aún en la enfermedad nos levante y podamos llevar su nombre en alto. Clamamos porque el Señor utilice nuestras vidas. ¿Qué representa ese aguijón también? Puede ser la familia. Y no estoy hablando de la suegra tampoco aquí, ¿verdad? Un aguijón en la carne. ¿Qué tal ese hijo rebelde que te roba la paz? Estás bien entregado a las cosas de Dios, ya estás caminando con Dios, ya te dicen que deberías de ser pastor, y aquel hijo rebelde te dice todo lo contrario. ¿A dónde vas? Si no has podido ni conmigo. Si no puedes ni conmigo, ¿qué vas a ir a predicar? ¿Qué hablas? Hay un aguijón que te duele, que te lastima. ¿Qué tal un hijo alcohólico? Un hijo con adicción. Nada más con la pura rebeldía tenemos, ¿verdad? Para que te aterrice. ¿Qué tal el esposo o la esposa? Que después de haber tenido la bendición del Señor, al estar en oración, lo ves molesto, la ves molesto. Te dice todos tus defectos, ¿verdad? A veces yo me voy de la casa de restauración bien contento. Bien, Señor, hoy trabajé bien. Gracias, Señor, por la bendición. Pero llego a la casa, y ahí me dicen de todos mis defectos, ¿verdad? No me gusta. Me puse a lavar trastes. Ayer lo hubieras visto, me puse a lavar el baño y ahí con su y tállele fuerte, que se vea, que brille. No, es cierto. Eso puso roja, no es cierto. Pero en el matrimonio, ¿verdad? En el matrimonio sale, porque se vive con la otra persona, con la cual conoce todos tus defectos, todo de ti. Y esa persona se va a encargar de decirte todo lo que eres. Sale toda la verdad. Entonces, aunque te sientas bien espiritual, viene el esposo y te aterriza. ¿Dónde vas? ¿Verdad? Allá en la calle puedes ser muy sonriente y dando bendiciones, pero aquí en la casa no sonríes. Aquí en la casa, nomás habitas la chacalona. Allá eres bien servicial y aquí no quieren ni tender la cama, ya la tendí una vez. Entonces, ahí sale toda la situación. Ahí sale realmente el aguijón en la carne y duele. Cuando te sientes muy espiritual, después de haber salido de la velada de oración, ¿verdad? Que el esposo o la esposa que te diga, y no has hecho esto, y no cumples con esto, y no haces tal situación, entonces te aterriza. Es que tú no ves la espiritualidad que los demás ven en mí. Es toda la santidad que tengo. No, es un aguijón en la carne y duele. En el matrimonio va a salir todo esto. Por ahí alguien dijo que el matrimonio es la única guerra donde te toca dormir con el enemigo, ¿verdad? Porque ese aguijón duele, aplasta todo tu orgullo. Parece que no es solo un piquete que arde. No sé si alguien le ha picado alguna abeja. Cuando te pica una abeja, queda el ardor. Y precisamente estaba viendo este estudio y le decía a mi esposa, fíjate que estaba leyendo que si una abeja te pica, tienes que retirar el aguijón rápidamente. Porque si no, hay una sustancia que el cuerpo despide, que las demás abejas vienen. Entonces es una alarma para ellas y las llamas y se van a sobrevivir. Entonces cuando el aguijón está ahí, tienes que desprenderlo inmediatamente antes de que llegue toda la banda. ¿Sí? O sea, haz de cuenta que viene la suegra y las cuñadas. No tanto así. O sea, tienes que arreglar el aguijón. ¿Sí?
Dice que el piquete de una abeja produce dolor, arde y después da comezón. Conocí a una persona que le picó una abeja en la frente y después de un rato ya tenía la cara hinchada, tuvo que ir al médico porque ya no podía abrir los ojos. Y ya quedan muy vulnerables a un piquete de abeja. Entonces es peligroso. Pero este aguijón de que habla el Señor va a estar ahí, permanente, para que te aterrice. Entonces, el vivir fíjate, yo veía esta parte, ¿no? Vivir el matrimonio, pues es una guerra siempre. No, es el aguijón que el Señor dice para que aterrice, para que tenga los pies en la tierra. Que se siente muy espiritual, ahí tiene un hijo con el cual tiene que trabajar, una hija con la cual tiene que trabajar, para que no se sienta más que los demás. Porque a veces creemos, ¿verdad?, que ya el piso ya no nos merece, ya creemos que ya estamos casi llegando al nivel del Señor. Ahí en Lucas 1:37 dice, porque nada es imposible para Dios. Pero nada es imposible para Dios, el Señor dice, yo pudiera quitarlo, pero por tu bien lo voy a dejar ahí. Por tu bien lo voy a dejar ahí, para que me busques, para que sepas que yo soy tu Señor, para que sepas que yo soy Dios y tú eres mi hijo. Si el Señor no permitiera ese aguijón, nos llenamos de soberbia. Y entonces hacemos más sectas. Y sectas ya hay muchas. Así que tienes que dar gracias por el aguijón. Dios ha querido manifestar su gracia a través de esa situación tan incómoda. Solamente a través de la necesidad voy a poder ver el poder de Dios. Ponte de pie, por favor. Quiero que en este tiempo hoy puedas delante del Señor cerrar tus ojos y bueno, antes de entrar a tiempo de oración queremos saludar a nuestros hermanos que nos siguen en Facebook, que nos siguen en las redes sociales. Damos gracias al Señor por sus vidas, oramos y si pueden hacer ese ejercicio también, que le entreguemos al Señor todo esto. Hoy delante del Señor reconoce qué es ese aguijón. ¿Cuál es ese aguijón que sientes en tu carne, que no te ha dejado crecer? Que muchas de las veces has pensado, si no tuviera esto, yo fuera más espiritual, yo me entregara más, yo caminaría más con el Señor. Pero hoy el Señor te dice, quiero que tengas ese aguijón. Pero medita sobre eso. Medita sobre ese aguijón que está en tu carne. Y piensa, porque el Señor quiere que camines con ese aguijón. No lo rechaces, no te lo quieras quitar. Deja que el Señor haga la obra en tu vida. Pero también ahí dice la palabra de Dios, bástate mi gracia. Porque tú has luchado con todas tus fuerzas, porque sabes lo que es tener ese aguijón. Ese aguijón, si el Señor lo quiere quitar, va a ser a través de la restauración, a través de la sanidad, a través de la santidad. Y esto solamente se puede dar a través de que tu vida sea sana en el nombre de Jesús. Si hay un área de tu vida que ha sido afectada, si hay amargura, si hay resentimiento, si fuiste rechazado, si viviste abuso físico, emocional, sexual, Dios va a sanar esa área de tu vida para que no estés viviendo en esto y puedas decir siempre, doy gracias al Señor, porque su poder perfecto se vio a través de mi debilidad, a través de mi fragilidad. Padre, te alabamos, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. En esta hora, amado Dios, reconozco que hay un aguijón en mi carne, Señor. Lo siento como un mensajero de Satanás que viene y que me abofetea, que cada vez, Señor, me hace sentir que no soy digno de ti, Señor. Pero que ese mensajero, mi Señor, hoy puedo entender que me va a hacer crecer. Porque dependo de ti, Señor. Porque reconozco que soy débil, reconozco que tengo un Dios y un Señor y que tú eres todopoderoso y que tú me vas a sacar, Señor, de toda situación. Si está en tu voluntad, Señor, que yo sea sano, yo lo seré, mi Señor. Si está en tu voluntad, mi Señor, que yo camine, Señor, tú lo vas a permitir, Señor. Está en tu voluntad, en tu perfecta voluntad. No quiero hacer las cosas
fuera, Señor, de tu voluntad. Si he deseado un trabajo y no lo he tenido, Señor, tal vez sea ese aguijón, pero hoy quiero que sea tu perfecta voluntad, Señor. Si hay áreas de mi vida que están en lucha, Señor, sea la sexual, sea la económica, sea la emocional, hoy, Señor, tu gracia me es suficiente. Te alabo, te adoro, te bendigo, te glorifico y te exalto. A que sea la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un aplauso al Señor.